Hola amigos, mi nombre es Omar Fajardo, más conocido como Señor Tutor, y vamos a explicar hoy el primer ejercicio de hidrodinámica. Entonces, me dicen a mí, la figura número 2 muestra un tanque que contiene agua y que está abierto en su parte superior. El nivel del agua en el tanque se mantiene constante a una altura h0, medida desde la base del mismo, ya que en él entra agua proveniente de un grifo situado en la parte superior. Entonces, se perforan dos pequeños orificios de igual diámetro en un lado del tanque, pero a alturas diferentes, a una altura H1 y H2, medidas también desde el piso. Si se desea que el chorro del agua que sale de ambos orificios caiga a la misma distancia d, medida a partir de la base del tanque, y la razón entre las alturas H1 y H2 es igual a 1/3, entonces vamos a hallar H1 y H2 en función de H0. Y además vamos a encontrar la rapidez con la que debe entrar el agua proveniente del grifo en el tanque para que se cumpla lo deseado. Entonces, primero que todo, vamos a ver lo siguiente. Vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli desde el punto 1 al punto 2. Tenemos un flujo. Entonces, del punto 1 al punto 2, a escribirlo bien, aplicamos Bernoulli. Y me quedaría la presión en el punto 1, que es la presión atmosférica, más la densidad del agua por la gravedad por altura. El punto 1 está a una altura h0, más un medio de la densidad del fluido, que en este caso es agua, por la velocidad en el punto 1 al cuadrado, y eso es igual a la presión en el punto 2, que también es la atmosférica porque el tanque está abierto, más la densidad del agua por la gravedad por la altura. En el punto 2 tengo una altura h2, entonces más un medio de la densidad del agua por la velocidad de 2 al cuadrado. Bien, entonces como tengo en ambos lados la presión atmosférica, se cancela. Ahora, en el punto 1, la velocidad es aproximadamente 0, es muy pequeña. ¿Por qué? Porque tengo una diferencia de áreas desde, mire, voy a explicarlo. Aquí tengo un área que es muy grande. Aquí tengo un área que es muy pequeña. La ecuación de continuidad me dice que el área 1 por velocidad 1 se supone que tiene que ser igual a área 2 por velocidad 2. Pero ¿qué pasa? Si tú despejas velocidad 1 te queda área 2 por B2 sobre área 1. Pero como esta área que está aquí es demasiado pequeña, o sea, tiende a 0, entonces todo esto va a ser aproximadamente 0. ¿Vale? O sea que B1 es muy pequeña. Se puede deducir que es aproximadamente 0. Entonces se va. Me quedaría que la densidad del agua por G por H0 es igual a la densidad del agua por G por H2 más un medio de la densidad del agua por B2 al cuadrado. Entonces tengo en todas partes tengo la densidad del agua, también se va. Lo siento, no se va eso, es la densidad del agua. Bien, ahora sí, se me quedaría G por H0 menos G por H2 es igual a un medio de la velocidad 2 al cuadrado. O sea, que la velocidad 2 va a ser igual a 2 veces factor común G, H0 menos H2. Y eso en raíz cuadrada. Eso que tú ves ahí, compañero, se llama la ecuación de Torricelli, que me dice que la velocidad se define como 2 veces G por la raíz cuadrada, perdón, la raíz cuadrada de 2 veces G por H0 menos H2, o sea, por la altura que hay desde ese punto a la parte superior del tanque, o sea, de aquí a acá, cualquier distancia hay, va a ser H0 menos H2. Eso es la ecuación de Torricelli para la velocidad. Ajá. Entonces, esa velocidad va a ser la velocidad con que sale el fluido, o sea, con que sale el agua, pues en el punto 2. Entonces, ¿el chorro cómo sale? Bueno, el chorro de agua va a salir de forma horizontal. O sea, esa velocidad 2 va a ser en el eje X. O sea, que la velocidad 2 en el eje Y es 0. Ojo con ese dato, que es muy importante. Entonces, esas partículas de agua, esa agua que sale en el punto 2 y va a caer acá, en este punto, esas partículas se van a mover
por medio de las ecuaciones del movimiento parabólico. O sea, va a ser un movimiento en dos dimensiones. Entonces recordemos que el movimiento parabólico era un movimiento en dos dimensiones y en el eje X se movía con la ecuación de MRU y en el eje Y era caída libre. O sea, en el eje X la velocidad siempre es la misma, velocidad constante. Y en el eje Y va a ser las ecuaciones de caída libre. Entonces, tenemos algo. Tenemos que en el eje Y se cumple caída libre, o sea que se cumple que Y final es igual a Y inicial, más velocidad inicial en Y por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esas partículas de agua van a caer del punto 2 al suelo. El suelo es. Entonces, mi Y final va a ser el suelo, o sea, 0, porque este es mi punto de referencia. O sea, el suelo es mi punto de referencia. Entonces, Y final es 0. ¿Quién va a ser Y inicial? El punto 2, que es el punto de partida, o sea, H2. Más, ahora, la velocidad inicial en el eje Y, o sea, la velocidad en el eje Y, ¿cuánto era? Era 0. Entonces, se me cancelaba esa parte y me queda menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y ahí que estoy buscando yo, el tiempo de vuelo, o sea, el tiempo que demoran las partículas de agua en llegar de aquí a acá, ¿vale? Entonces, se me quedaría un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado es igual a H2. O sea que el tiempo va a ser igual a 2 veces H2 sobre G y eso en raíz cuadrada. Eso va a ser el tiempo de vuelo. Entonces, recordemos algo. Que el movimiento parabólico era un movimiento en dos dimensiones, en el eje Y era caída libre, pero en el eje X era MRU, o sea, velocidad constante. O sea que se cumplía que la velocidad en el eje X era distancia sobre tiempo. Pero ¿qué pasa? La distancia que se supone que yo voy a recorrer es una distancia D, que es conocida. Eso sería velocidad en el eje X es igual a D sobre el tiempo de vuelo, que lo conseguí ya. Entonces, paso el tiempo de dividir a multiplicar y me quedaría la velocidad por el tiempo. La velocidad en el eje X la encontré y dijimos que era, aquí se me olvidó colocar la raíz cuadrada, lo olvidé. La velocidad en el eje X era la raíz cuadrada de 2 veces G por H0 menos H2. Y el tiempo de vuelo lo conseguí ya y es la raíz cuadrada de 2H2 sobre G. Eso es igual a la distancia D. Entonces, eso lo puedo meter en una raíz cuadrada solamente, cancelo las gravedades que están acá. Me quedaría la raíz cuadrada de 4 H2 por H0 menos H2. Y eso es igual a D. Elevando al cuadrado a ambos lados me quedaría que 4 veces H2 por H0 menos H2 es igual a D cuadrado. Entonces multiplicando me quedaría que 4 veces H2 por H0 menos 4 veces H2 al cuadrado es igual a D cuadrado. O sea que paso todo para el lado derecho para que me quede positivo, me queda 0 es igual a 4H2 al cuadrado menos 4 veces H2 por H0 más D cuadrado. Entonces, como mi variable es H2 y H0 y D son constantes porque las conozco ya se supone, entonces ahí tengo una ecuación de segundo grado, una ecuación cuadrática, de la forma AX al cuadrado más BX más C. Para resolverla me toca aplicar la fórmula general, que va a ser X igual a menos B más o menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4AC sobre 2A. Pero no la escribiré porque me da flojera. El punto es, vamos a ir a ver quién es A, quién es B, quién es C. A va a ser lo que está con H cuadrado, o sea, va a ser 4. B va a ser lo que está con H2, que es menos 4H0. Y C va a ser lo que sobra, que es D cuadrado. Entonces me dicen, H2 va a ser igual a menos B, o sea, 4 veces H0 porque se cancela el menos, más o menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, o sea, 16 H0 al cuadrado, menos 4 veces A por C, o sea, me quedaría 16 C cuadrado, porque 4 por 4 es 16, perdón, D cuadrado, no C cuadrado. Ojo, 4 veces A por C, o sea, 4 por 4 por D cuadrado, o sea, 16 D cuadrado, sobre 2 veces A, o sea, me quedaría 8. O sea que H2 es igual a, saco factor común 16 dentro de la raíz y me quedaría 4 afuera, o sea, me quedaría 4H0 más o menos 4 veces la raíz cuadrada de H0 al cuadrado menos D cuadrado.
Mire que saqué factor común 16 adentro. Y la raíz cuadrada de 16, ¿cuánto es? Es 4. Entonces, sobre 8. O sea que finalmente, H2 es igual a factor común 4 de arriba y se va a cancelar con el 8 de abajo. O sea que me va a quedar un medio. ¿Vale? O sea que me queda H0 más o menos la raíz cuadrada de H0 al cuadrado menos D cuadrado. Y todo sobre 2. Mire que saqué factor común 4 de arriba y 4 entre 8 es un medio. O sea que me queda un 2 abajo. Entonces finalmente esto es lo que vale H2. Me piden a mí H2 en función de H0 porque D es una constante. Se supone que D es desconocida. ¿Vale? Entonces ahí está H2. Pero me piden cuánto valía H1 y H2. Ya conseguí H2. Ahora, ¿cuánto va a ser H1? Bueno, muy sencillo. Me decían a mí que H1 sobre H2 era un tercio. O sea que H1 va a ser un tercio de H2. O sea, un tercio de H0 más o menos la raíz cuadrada. En fin. Eso, si yo multiplico un tercio por H2, me quedaría H0 más o menos la raíz cuadrada de H0 al cuadrado menos D cuadrado sobre 6, porque un tercio por un medio es un sexto. Y eso es H1. Y listo. Ya conseguimos cuánto valía H1 y H2 en función de H0. Eso era el inciso A. El inciso B va a ser mucho más rápido. ¿Por qué? Me dicen a mí la rapidez con la que debe entrar el agua proveniente del grifo para que se cumpla lo deseado. O sea, miren, ¿qué pasa? Existe algo que se llama la ecuación de continuidad, que es la conservación del caudal. ¿Qué pasa? El caudal significa el flujo volumétrico, o sea, la cantidad de agua que fluye con respecto al tiempo. Entonces, si yo aplico esa ecuación de 4 a 2 y 3, ¿por qué? Porque se supone que el flujo que sale aquí tiene que salir por estos dos orificios. ¿A qué me refiero? Mira, me refiero a lo siguiente. Sabemos que el caudal se define como área por velocidad. O sea, y como se conserva, vamos a decir que área 4 por velocidad 4 es igual a área 2 por velocidad 2 más área 3 por velocidad en 3. ¿Qué pasa? Porque yo puse esa igualdad. Porque lo que sale del grifo a ese flujo tiene que ser igual a lo que sale por los orificios. ¿Ya? Entonces, ahí está. Entonces, como me dicen a mí, mira, supongan que las áreas seccionales de los orificios son iguales. Entonces, ahí todas las áreas son las mismas. O sea, que esto se cancela con esto porque es igual y ya. O sea que me queda que la velocidad en grifo va a ser la velocidad 2 más velocidad 3. La velocidad 2 ya la conseguí y la velocidad 3 va a ser muy parecida. Lo puedes hacer tú en tu casita. Entonces, ese es el punto de fluidos de hidrodinámica que te tenía para el día de hoy. Un punto súper chévere, súper completo. Entonces, cualquier duda que tenga la dejan en los comentarios. Espero te haya gustado. Hasta luego.